antes de ir a Josué, quiero que le echemos una ojeada a San Juan 5. Vamos a San Juan 5. Aquí hay algo muy interesante y tiene que ver con lo que estamos estudiando, con lo que vamos a estudiar, con la temática de nuestro sermón en el día de hoy. Hemos sido introducidos al libro de Josué, el libro en donde nos habla de cómo, comandados por Josué, el pueblo de Israel hace posesión de la tierra prometida, de la tierra que el Señor les había prometido a Abraham hace mucho tiempo atrás. Y en el libro de Josué podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, que Él siempre es fiel a su palabra, a los pactos, que lo que promete lo cumple, como decimos nosotros. Nosotros pues somos los infieles, los fluctuantes, pero Él siempre tiene un mismo carácter, un mismo parecer, Él no cambia, Él no muta, ¿verdad? Él siempre es, el que será. Y en este libro de Josué hablábamos con mi esposa y ella misma me decía que el libro de Josué es un libro de ánimo, es un libro que nos permite y nos abre la puerta y nos permite ver, repito, la confianza que podemos tener en Dios, de un Dios que lo que dice lo hace. Nosotros, mis hermanos, no nos podemos fiar de una persona que está en la política, no nos podemos fiar de un político, porque muchos de ellos tienen buenas intenciones, pero sabe Dios que muchas cosas de las que dicen o prometen, pues no las van a hacer. O sea, eso es claro. El que le crea a un político todo, absolutamente todo, pues es muy ingenuo, o de pronto, como dicen por ahí, no le ha amanecido. Pero es verdad. Y vuelvo y digo, puede que ellos tengan las mejores intenciones de cumplir todas sus promesas, pero pues no lo pueden hacer. Son seres humanos limitados como nosotros. Claro, tienen cierto poder, ciertos recursos, pero aún así esos recursos son limitados. Pero lo comparamos con Dios y los recursos de Dios son ilimitados, tanto espiritualmente, ¿verdad?, como materialmente, porque Él dice, mío es el oro, mío es la plata. Él es dueño de todo. Pero lo triste es que a veces le creemos más a un político que a Dios. Ahora, repito, este es un libro que nos da ánimo, porque el Señor hace promesas y cumple las promesas. Y no solo eso, si ustedes se fijan, hasta ahora en la primera parte dice, Josué, yo voy a estar contigo. Como estuve con Abraham, como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y eso mismo es lo que se nos dice a nosotros. No directamente, pero es una implicación de ser un hijo de Dios. Es decir, como decía por ahí un pastor, eso viene con el paquete. El paquete nos dice de que Dios va a estar con nosotros. A pesar de cualquier mala racha que estemos pasando, a pesar de cualquier angustia que estemos pasando, a pesar de cualquier aflicción que estemos pasando, el Señor va a estar con nosotros. Esa es la promesa que Dios le hace a sus hijos, a los que hacen su voluntad, a los que le aman, a los que tratan de guardar sus mandamientos. Él está con nosotros. No nos desanimemos. En este libro encontramos ánimo para seguir adelante, porque la tarea que tenía Josué delante de él no era una tarea fácil, mis hermanos. Una extensión de tierra ya con reinos allí, con ciudades fortificadas, pero Josué tenía todo a su favor, tenía a Dios, y nosotros también tenemos todo a nuestro favor, tenemos a Dios. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué fluctuamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué? Él ya lo ha dado todo. Nos dará también lo demás. Las demás cosas son añadiduras. Entonces, en San Juan 5, verso
39. San Juan 5, verso 39, donde el Señor le está hablando del testimonio, ¿verdad? Del testimonio, que el testimonio que Él da, que lo que Él dice es verdadero. Es verdadero, lo que Él dice es verdad. Porque viene de lo alto, viene de lo alto. Y Él tenía un mayor testimonio que el de Juan. Porque Él decía en el 36 que las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras son las que yo hago. Él venía a hacer la voluntad de Dios. Él venía a hacer la obra de Dios. Y esas obras dan testimonio de Él. Yo creo que la palabra que más se repite acá es testimonio, ¿verdad? Una persona que testifica, pero que también es un mártir. Y ese testimonio lo encontramos en la Escritura. En la Escritura encontramos el testimonio de Cristo. Pero antes de que les diga a ellos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y es verdad, Él les está diciendo, bueno, ustedes escudriñan la Escritura porque les parece, y eso está bien, les parece que allí está la vida eterna. Ustedes escudriñan esa Escritura porque ellas dan testimonio de mí. Y allí encontramos el testimonio de Cristo en las Escrituras, en el Evangelio, en lo que dijeron otros hace muchos años, todas apuntan a Cristo. Pero a pesar de que ellos escudriñaban la Escritura, a pesar de que ellos leían la Escritura, ¿cierto? No querían ir a Cristo. Es decir, simplemente había un entendimiento, simplemente era algo intelectual. Lo hacían, pero no creían. Y hoy en día también es así. Puede que usted lea la palabra, pero puede que realmente no sea cristiano. El hecho de que hoy vayamos a ver en Josué 1:8, que dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, significa, o no se trata solo de leer la Escritura, ¿verdad? Se trata de entenderla, se trata no solo de que quede acá, sino que baje acá, al corazón. Porque ellos la escudriñaban, y en ella estaba el testimonio de Cristo, pero ellos no iban a Cristo, no creían en Cristo. ¿Por qué? Porque en el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque la palabra, a pesar de que la escudriñaban, no moraba en ellos. Es decir, digámoslo así, utilicemos otra vez esa frase, el paquete completo es que usted escudriñe la Escritura, pero que la Escritura more en usted. Es decir, viva en usted, habite en usted, que sus palabras, ¿cierto?, sean marcadas por la Escritura. Que en sus pensamientos habite la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a decir una mala palabra o va a tener un mal pensamiento o le va a decir algo feo a su esposa o algo feo a sus hijos, cuando la palabra está morando, de pronto usted se va a retraer de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra está morando en usted. O cuando cuando vengan a usted esos pensamientos malos que a todos nos llegan, pues que la palabra refrene esos pensamientos, porque la palabra mora en usted. Vamos de nuevo otra vez a Josué 1. Josué 1. Y vamos a estar entre los versos 7 al 9. Solo entre esos versos. Y quiero que hablemos hoy de las decisiones que tomamos basados en la promesa de Dios, es decir, basado en la Escritura y basado en la compañía de Dios. De nuevo, nosotros tenemos todo a nuestro favor como lo tenía Josué en ese momento. Vivimos contextos diferentes, ¿verdad? Porque ellos tenían que luchar físicamente contra los moradores de esta tierra. Es decir, a espada, literalmente a espada tenían que tomar esa tierra prometida. Pero para nosotros es distinto. Aunque hay ciertas similitudes, hay cosas que son iguales. Cristo ya ganó la tierra prometida, Él nos está esperando. Nosotros no tenemos que pelear por la tierra prometida, no, Él ya lo ha hecho. Ahora, aquí también Dios les está diciendo, no, es que yo voy a estar con ustedes.
Hoy leía en el programa radial, perdón, escuchaba en el programa radial que yo todos los domingos se los envío a ustedes, espero que hagan buen uso de este. Y decía el pastor Leonel, y también él tomando prestada esta frase de Juan Calvino, decía, el poder de Dios no es que Dios esté o que nosotros hagamos las cosas por el poder de Dios, no, es más bien como que el poder de Dios radica en que Dios está con nosotros. Sí, me hago explicar, es decir, el poder de Josué radicaba en que Dios estaba con él, estaba en él, iba delante de él. No era tanto Josué, era el poder de Dios. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, el poder de Dios habitando en nosotros. Entonces, quiero que miremos que nuestras decisiones deben estar basadas en lo que Cristo hizo en la cruz. Y no solo eso, en lo que hará, en lo que está preparando para nosotros. Deben de estar basadas en la compañía de Dios, siempre, las 24 horas con nosotros. Así como las decisiones que Josué tomó estaban, ¿qué? O radicaban en qué, o eran por qué, porque por la promesa de Dios, por el pacto de Dios. Todo lo que hizo Josué fue por Dios, pero fue por el pacto, porque le creyó a Dios. Y porque Dios lo estaba acompañando, siempre lo respaldó. Siempre lo respaldó. Entonces, fíjense cómo tomamos nuestras decisiones o basados en qué tomamos nuestras decisiones en la vida cotidiana, en el camino cristiano. Voy a darles 2 ejemplos para esto. Quiero que me escuchen con atención, porque a veces no, nosotros entendemos mejor con ejemplos, así como el Señor daba a entender el reino de los cielos con la semilla de mostaza o con los pescadores y la red, ¿verdad? De esa manera Él les explicaba y podían entenderlo mejor los que estaban a su alrededor. Y nosotros también somos personas de ejemplos. Cuando se nos dan un ejemplo de las cosas, podemos entenderlas mejor. Entonces, quiero que vean estos ejemplos. Ese ejemplo se llama el camino de la sabiduría, el sembrador que escuchó la voz. Digamos así, hay un hombre que decide aplicar los principios de mayordomía y fidelidad que están en Proverbios 3, 9 al 10. Por favor, vamos a Proverbios 3 del 9 al 10. Proverbios 3 del 9 al 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, yo ya voy llegando, ya llegué. Proverbios 3 del 9 al 10. ¿Qué dice Proverbios 3 del 9 al 10? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lagares, es decir, donde se hacía el vino, mosto, el fruto de la uva. Digamos que hay un hombre que es fiel a Dios y decide aplicar los principios de mayordomía y fidelidad basado en este texto, ¿cierto que sí? Imaginen a este joven, digamos que está en una comunidad muy lejana, una comunidad cercana a Mitú, y este hombre decide no seguir la corriente del dinero fácil, porque hoy en día a uno a veces le ofrecen dinero fácil, ¿no? No, él decide hacer las cosas como Dios manda. Y en lugar de gastar sus primeros ingresos en las cantinas, en San Victorino, ¿verdad? Por allá en el centro o en lujos pasajeros, no, él decide honrar a Dios con su esfuerzo. Ahora, él se aferra a esa palabra que dice también en Proverbios, el que trabaja su tierra tendrá abundancia de pan, dice Proverbios 12:11, ¿cierto? Decide ser honesto en sus negocios. No engañar con el peso de la farina que ha sembrado, o no engañar con el peso del pescado, y apartar siempre lo que pertenece a Dios, es decir, honrar a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. ¿Cuál creen ustedes que será el resultado de esto? Con el tiempo, con su disciplina, porque Dios estaba a su lado,
porque él estaba tratando de seguir la palabra. Esto le permite inclusive comprar un motor fuera de borda, le permite educar a sus hijos. Ahora, no se trata solo de prosperidad material, no. También él gana el respeto de su comunidad, se convierte en un referente, alguien a quien las personas le piden consejo por su buen testimonio, un testimonio bíblico. Su hogar es un refugio de paz. Y mientras otros pierden todo en una noche de vicio, de placer, de bebida, no, él construye una herencia que permanece porque su casa está sobre la roca. Fíjense ustedes, un hombre que sigue el consejo de Dios, un hombre que aplica la palabra de Dios a su vida, un hombre que le cree a Dios, que confía en Dios, que confía que Dios ha dicho que estaré contigo, ¿cierto? Entonces las decisiones de este hombre están basadas en las promesas de Dios, están basados en la compañía de Dios. Pero aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Es bueno dar el otro ejemplo. Digamos que hay un hombre que ignora la advertencia. Una advertencia que dice en la palabra, que también en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, a veces se nos presentan oportunidades que parecen que están bien, pero pues realmente su camino es un camino de perdición. Y digamos que hay un hombre que ignora esta palabra. ¿Por qué? Por desconocimiento o porque no quiere leer la escritura. Como hace 8 días veíamos, o por rebeldía, sabiendo la escritura, no la hace, o por ignorancia porque no la lee. Este ejemplo trata de alguien con mucho potencial, quizás un líder natural o de pronto un comerciante que es muy hábil aquí en el Baupés y que decide, Dios es para los débiles y que él mismo es el dueño de su destino. ¿A cuántas personas no he escuchado yo decir, yo soy el dueño de mi destino? Yo soy el dueño de mis decisiones. Yo soy el que forjo mi camino. Caminante se hace camino al andar, dice el dicho llanero. Ahora, la decisión de andar sin Dios, movido por su soberbia y por su codicia, comienza a involucrarse en negocios dudosos, ¿cierto? Y le da prioridad ¿a qué? A las fiestas, a las verbenas, a todo este estatus por encima y deja de lado a su esposa, deja de lado a sus hijos, ignora los consejos de los ancianos, de la iglesia, de las personas, creyendo que su astucia lo protegerá de las consecuencias. Es decir, yo puedo manejar esto, ¿cierto? Siempre confiado en el yo, en el yo, en el yo, y dejando de lado la palabra. Ahora, ¿cuál creen ustedes que será el resultado de esto? La falta de valores bíblicos lo lleva a una ruina moral, ¿cierto? Su familia se desintegra porque nunca hubo perdón, porque nunca hubo fidelidad, porque este hombre nunca aplicó la Biblia a su casa, nunca le enseñó a sus hijos. Las deudas, las malas amistades lo acorralan y termina solo, quizás sumido ¿qué? En el alcohol, viendo cómo su vida se escapa como el agua entre sus dedos. Mis hermanos, este es el vivo retrato de una persona espiritualmente muerta o cuando está en esterilidad espiritual. Esterilidad es algo que no da fruto. Cuando hablamos de, uy, esta tierra es estéril, es porque no da nada. Este es el vivo retrato de la esterilidad espiritual. Puede que tenga mucho hoy, pero mañana no va a tener nada. Aquí está el claro ejemplo de las personas que confían en Dios y ponen su vida en Cristo y tratan de seguir o de tomar decisiones basadas en la palabra. Y también está el ejemplo de las personas que dejan de lado la palabra y ni la estudian, ni la escudriñan, ni la meditan. Fíjense, tengan claro este ejemplo. Vamos a Josué 1:5, por favor. Josué 1:5. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Josué 1:5. 1, 2, 3. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bonita promesa. Me fijé en ese versículo 5 porque es un versículo muy reconfortante, muy restaurador, muy
alentador, porque a veces cuando vemos el panorama, todo lo que sucede alrededor, hay cosas que nos desalientan, ¿verdad? Es decir, que nos quitan el aliento de seguir adelante. Los problemas entre familia o los problemas económicos, eso lleva a que haya un desaliento. Pero en la Escritura siempre vamos a encontrar aliento. Siempre, mis hermanos. Siempre hay esperanza, ¿verdad? Miren lo que dicen, nadie te podrá hacer frente. Así como el Salmo 23 también dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Acá también nos está diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El Señor amorosamente le está diciendo a Josué, mira Josué, si tú estás conmigo, porque yo siempre voy a estar contigo, si tú estás conmigo, nadie te podrá hacer frente. Mira Leví, si tú estás conmigo, nadie te podrá hacer frente. Mira Helio, si tú estás conmigo, nadie te podrá hacer frente. Pero fíjense, si tú estás conmigo, yo estoy contigo, Dios está con nosotros, evidentemente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿ves? Es decir, una promesa basada en algo que ya pasó. Cuando usted le tiene confianza a una persona por algo que ya ha hecho, ¿cierto? Esa confianza que le genera a esa persona es porque ya hizo algo, ¿sí? Es decir, usted ya tiene una experiencia con esa persona, positiva o negativa. Digámoslo así, voy a poner un ejemplo muy práctico. Digámosle que yo le presté un dinero a esa persona y esa persona me devolvió el dinero, eso le da a usted confianza, porque ya, ¿sí? Seguramente si esa persona le vuelve a pedir prestado dinero, usted le va a volver a prestar el dinero porque hay una confianza por algo que ya ha hecho. Es decir, tuvo una buena experiencia. Pero digamos que si esa persona le pidió dinero y nunca le pagó, pues yo creo que difícilmente usted le podrá volver a dar dinero porque tiene una mala experiencia. Con Dios no tenemos malas experiencias, mis hermanos, olvídense de eso. Las cosas que nos suceden es a causa del pecado de otro o a causa de mi pecado, pero no es a causa de Dios. Y Dios convierte esas malas experiencias. Si usted es un hijo, las convierte en algo bueno. Para los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son escogidos. Entonces, no tenemos malas experiencias con Él. No, las malas experiencias vienen de los seres humanos. Y entonces la experiencia con Moisés había sido una buena experiencia. Dios estuvo con Moisés. Tuvo falencias Moisés, como todos nosotros, pero estuvo con él. Dice, así como estuvo con Moisés, es decir, pone un ejemplo, como les decía ahorita, un buen ejemplo, así como estuve con Moisés. Y eso que el Señor hubiera podido nombrar a Abraham, hubiera podido nombrar a muchos otros más, a Noé, pero dice, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Es decir, mire, ¿qué más garantía quiere usted? ¿O qué más garantía quiero yo? Que Dios está con nosotros. Está con nosotros. Esto parece una frase como de cajón, o esto parece una frase como, bueno, no, esto tiene más profundidad. Esto tiene mucha profundidad, porque el que lo está diciendo es Dios, el 3 veces santo, el que creó las estrellas, el que creó el sol, la luna, todas las galaxias, el que lo creó usted, el que sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Ese Dios mismo lo está diciendo, lo está afirmando, lo está corroborando, no se lo está diciendo, repito, no se lo está diciendo cualquier persona, cualquier político, no, se lo está diciendo Dios, se lo estaba diciendo a Josué y también nos lo dice a nosotros. Yo estaré contigo y no te voy a dejar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo esto, el Señor estará con nosotros, estará contigo. No te voy a dejar, no te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré al amparo de cualquiera, no, estarás conmigo. Qué palabras tan hermosas estas tres. Estaré contigo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Increíble, increíble.
Él mismo dijo, no te voy a dejar solo. Esto es extraído de uno de los sermones de Agustín de Hipona. Él dice, parafraseando, es decir, con otras palabras, este versículo dice, Él mismo está diciendo, es decir, Dios mismo está diciendo, le está hablando a Josué y nos está hablando esta mañana, no te voy a dejar solo, no te voy a abandonar. Esto es lo que te dice Dios, esto es lo que me dice Dios. No se lo está diciendo un ser humano, no se lo está diciendo un candidato, no se lo está diciendo el presidente, no se lo está diciendo su vecino, se lo está diciendo Dios. No uno como usted mismo, no uno pecador como usted mismo le está diciendo esto. No, sino es Dios el que lo dice. No te voy a dejar solo, no te voy a abandonar. Si esto te lo prometiera un ser humano, ¿le creerías? Yo creo, mis hermanos, que de pronto le creeríamos. Pero cuando se lo promete Dios, cuando te lo promete Dios, ¿dudas? ¿Dudamos? Y muchos me podrían decir, no dudo, como decía Pedro, no, Señor, te amo y no te voy a negar. En ese momento de exaltación uno lo puede que lo diga. Pero cuando hacemos lo contrario a los mandamientos, cuando pecamos contra Dios, cuando no hacemos su voluntad, cuando nos rebelamos, estamos dudando de su palabra. Él hizo la promesa, la puso por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, nos dejó una escritura donde están consignadas sus palabras, y sus palabras son verdad. Dejó una garantía, el Espíritu Santo, por lo que estate seguro, dice aquí, esté seguro de esto, esté seguro de sus promesas. No son promesas de hombres, son promesas que vienen de Dios. Quiero que veamos un ejemplo, vamos a Josué 10:25, por favor. Un ejemplo de cómo Josué le creía a Dios, creía en su palabra, no solo creía en Dios, le creía a Dios. Josué 10:25. Josué 10:25 dice, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, es decir, no tengan miedo, no se atemoricen. Dice que sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y les cuento un poquito el contexto de esa historia, porque son como 25, 26 versículos. Eso lo dice Josué dándole ánimo a su pueblo. ¿Por qué? Porque Josué ya había conquistado ¿a qué? ¿Cuál fue los primeros que conquistó? Cuando cayeron las torres, ¿se acuerdan? Jericó. Luego conquistó a Jai. Y luego los gabaonitas de allí se hicieron aliados de ellos porque los vieron, sí, que eran un reino que se estaba formando y tenía mucho poder. Los otros reyes, los reyes de los amorreos, el rey de los amorreos vio esto, vio cómo esa nación estaba cobrando fuerza, cómo habían derrotado a esa nación tan poderosa que era Jericó, a la nación de Jai, ciudades amuralladas. Y ¿cómo es posible? No, esto no puede suceder. Entonces él busca aliados, ¿verdad? Aliados. El rey de los amorreos busca a otros 4 reyes, es decir, en total 5 reyes, y van en contra de los gabaonitas que eran aliados de Josué. Y los gabaonitas piden ayuda a Josué. Y claro, Dios le dice a Josué, no temas, yo voy a estar contigo. Tan hermoso nuestro Dios, ¿no? No temas, yo voy a estar contigo. Aunque 5 ejércitos estén en contra tuya, Dios está contigo. Y Josué le creía. Por eso Josué tenía tanto éxito. Eso no es ningún secreto, mi hermano. No es ningún secreto. Entonces va y pelea y les dice estas palabras, los derrota a estos reyes. Hay una serie de milagros sobrenaturales porque llueve granizo y Dios a través de ese granizo, esas rocas gigantes, mata a muchos de ellos. Y Josué, con el poder de Dios, le dice al sol y a la luna que paren para que ellos puedan derrotar. Y estos reyes al final son encerrados en una cueva y al final estos reyes son colgados, estos 5 reyes. Es decir,
Lo está diciendo en el contexto de una batalla. Esto que dice acá, Josué les dijo, no temáis, es decir, no se atemoricen. Le está diciendo lo que Dios le está diciendo. Simplemente está tomando las palabras de Dios porque cree en las palabras de Dios y se las está diciendo hoy acá. Si yo no tengo convicción de lo que Dios me dice, ¿cómo se lo voy a transmitir a otra persona? Yo tengo que creerle a Dios para transmitirle el mensaje a otra persona. Así como Josué le creía a Dios, podía transmitirle y el pueblo le creía o no lo creía. Claro que le creía. ¿Por qué? Porque Josué era un referente. Josué tenía un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Era un líder, un hombre estratega, un hombre valiente, pero no por su valentía y su valor, no, es porque creía en Dios y confiaba en Dios. Y la gente veía eso. Y el Señor entregó sus enemigos. Es decir, estas decisiones que Josué tomaba estaban basadas en las promesas de Dios y en la compañía de Dios. Y por eso sucedía lo que sucedía. Dios entregaba a los enemigos más poderosos en las manos de Josué. Así como lo hará a nosotros o con nosotros si creemos en Dios. De la manera que Jehová cumple sus promesas, es decir, tierra prometida, enemigos derrotados, abundancia de alimento. De esta misma manera nosotros debemos responder, es decir, con una actitud de obediencia, pero no de una manera ciega. Es decir, nosotros no creemos a Dios ciegamente, no, mis hermanos. No es que estemos manoteando por ahí a tientas en la oscuridad, palpando con pasos inseguros, no es así. No, andamos en luz por la fe que nos fue dada, por sus promesas, por promesas que son reales, por promesas que ya se han cumplido. Como les decía anteriormente, Dios es un Dios digno de confianza porque ya ha hecho grandes promesas y las ha cumplido y las cumplirá. Es decir, nuestra fe está avanzado en algo que ha ocurrido, en algo palpable, en las promesas de Dios, en la cruz del Calvario que sucedió, por promesas o en promesas que son, promesas que serán cumplidas, que ya fueron cumplidas muchas de ellas. Y fueron cumplidas a hombres de fe, que basados en esta misma, su fe, basados en el poder de Dios, hicieron grandes proezas. Como esta que se nos relata en el capítulo 10 con Josué. Porque este último, es decir, Josué, le creyó a Dios de que Dios estaría con él y que derrotaría a sus enemigos. De la misma manera, con mano poderosa, muchas veces, y no de la manera en que nosotros imaginamos, porque a veces nosotros nos imaginamos así como los hijos del trueno. Señor, ¿quieres que ore para que les caiga un trueno allí? ¿Para que descienda fuego del cielo? Es decir, no de esa manera. No de la manera a veces que lo esperaban los antiguos, que creían que el Señor iba a llegar en un caballo, iba a derrotar al imperio con espadas. No de esa manera. No de esa manera. El Señor está con nosotros, nos infunde aliento. Aunque estemos andando por lugares tenebrosos, oscuros, caminos de muerte, Él está con nosotros, guiando y protegiendo. Como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Porque Él está con nosotros. Es decir, a la idea que quiero llegar es que el Señor nos dice que estará a nuestro lado, nosotros mismos. Y con esto quiero llegar a que no dudemos, a que no debemos temer, a que todo lo que emprendamos sea basado en la palabra, en la escritura de Dios. De la no confianza que tengamos en Cristo dependerá en cómo afrontemos luchas espirituales en nuestra vida. ¿Cómo usted está afrontando hoy en día su lucha espiritual? Porque todos tenemos luchas espirituales. ¿Cómo las está afrontando? ¿Basados en las promesas de Dios? ¿Basados en la escritura? ¿Basados en la Biblia? ¿O basado en qué? ¿En los consejos del vecino? ¿En los consejos del que no cree? ¿O en qué? ¿O en su propio criterio? ¿Basado en qué? Mi vida está atada a Cristo. Nuestra vida debe estar atada a Cristo. Mi vida debe depender de Cristo. Debo creer en Cristo y debo creerle a Cristo. Creer en sus palabras. Si no vemos tantas victorias en nuestra vida, como las que vio Josué en Jericó, cuando derrotó a los 5 reyes, cuando derrotó a los amorreos, cuando derrotó a Jai, si no vemos tantas victorias, es porque seguramente no le estamos creyendo a Dios y no estamos confiando en sus palabras.
Josué tuvo fe en Dios y venció. Ahora, todo esto porque Dios tiene la iniciativa, ¿no? Él dijo, yo, ya los enemigos, délos por derrotados, ¿sí? Délos por derrotados. Ahora, de nuevo, Josué tuvo fe en Dios, venció, fue valiente, fue forzado porque sabía que su valentía, sabía que su coraje, sabía que su fuerza venía o su origen venía de Dios. Su fuerza, su coraje, todo viene de Dios. A lo que Dios nos manda, es decir, a ser esforzados y valientes, porque le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. Él lo hace basado en su carácter, es decir, porque Dios es esforzado y valiente. Él no nos manda a hacerlo solos, no. Lo hace basado en lo que es Dios, Él mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Jesucristo fue en la cruz valiente. Jesucristo fue en la cruz fuerte. ¿Pero por qué era valiente y fuerte? Porque se sometió al Padre. En la humildad hay fuerza, en la humildad hay valentía. Y cuando creemos esto, cuando creemos en que Cristo murió por nosotros y cuando de verdad hacemos esta promesa como nuestra en nuestra vida, somos fuertes y somos valientes. Pero estamos basados en la actuación de Cristo en la cruz, en el acto de Cristo en la cruz. Dios no envió solo a Josué, Dios fue primero, estuvo con él, estuvo en él. Es maravilloso leer todo este tipo de historias porque nos restauran el alma, nos reconfortan, nos llenan de ánimo. Saber que ese mismo Dios poderoso que estuvo con Josué está con nosotros. Y claro, de nuevo, no nos está enviando a una batalla física con armas humanas. Nos envía a una lucha espiritual en donde nuestras armas son el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Eso nos lo dice Efesios 6, del 10 al 17. Esas son nuestras armas. El escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Y de esta última debemos echar mano a diario, de la espada, mis hermanos. Claro, sin dejar de lado la oración. Fijémonos en Josué 7 al 9, por favor. Josué 1 del 7 al 9. Dice el Señor, lo voy a leer para ustedes en la versión de las Américas. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a izquierda ni a derecha. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas o que inicies. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está. Porque sólo así harás prosperar tu camino, es decir, tu vida, y todo que te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces otra vez, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Su esfuerzo, su valentía, vienen o están basados en la promesa de que Dios está con usted, de que Dios está conmigo. Y todo esto gira en torno a la palabra de Dios. No podemos decir, Dios está conmigo, Dios es mi papito lindo, Dios está a mi lado y nunca leo la escritura, ni entiendo la escritura, ni sé qué dice la palabra. Eso es algo totalmente que no tiene ni pies ni cabeza. No se puede vivir así. El Señor es muy reiterativo, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Pero siempre acompañado del esfuerzo y la valentía, va acompañado de que Él está con nosotros y va acompañado, sustentado en la palabra de Dios. De ahí debemos agarrarnos, de ahí podemos sacar fuerza y valentía, porque esa fuerza y valentía nos la da Dios. Y es una orden, ¿no? Qué pasaje tan hermoso, tan poderoso. Es un pasaje atemporal. ¿Qué quiere decir eso?
que lo fue válido para ellos hace más de 2000, 3000 años y es válido para nosotros hoy día. Esa es la belleza de la Biblia. La Biblia es atemporal, no se rige bajo un tiempo. Es decir, no es que solo era válida en ese tiempo, en el siglo antes de Cristo. No, o en el siglo I, en el siglo II, no, para todos los siglos, aún hoy en el siglo XXI. Funciona hace miles de años y funciona hoy día. Allí en Josué 1, del 7 al 9, hay un momento de transición, ¿verdad? Antes era Moisés y ahora es Josué. Están viviendo un momento de transición, donde la valentía ya no se presenta allí como un sentimiento, es decir, la valentía no es cuando tomamos las decisiones basadas solo en mis experiencias o en corazonadas o en sentimientos, no, son decisiones basadas en la promesa y en la compañía de Dios, es decir, pensando una buena ortodoxia. Usted piensa de una manera adecuada, razona de una manera adecuada y siente de una manera adecuada, siente de una manera correcta. Es muy fascinante cómo se establece allí una fórmula para la vida. No depende del azar, no depende de mi propio mérito, no. Depende de la determinación personal. Dice, esfuérzate y sé valiente. Y se repite 2 veces, ¿verdad? Porque cuando hay algo nuevo, una decisión que emprender, una decisión que tomar, estas cosas siempre generan incertidumbre, es decir, inseguridades, ¿verdad? En este caso, la conquista de la tierra prometida basada en ¿qué? En la promesa del pacto. Pero la valentía era aquí tener fe. La valentía y el esfuerzo es tener fe en Dios, que Dios responderá. Tenerle confianza a Dios, eso es ser valientes. Toda nuestra valentía, todo nuestro coraje depende de nuestra fe, depende de nuestra confianza en Dios. Que si le creemos o no le creemos a Dios. Que si le creemos a Dios lo que dice. También depende de nuestra disciplina. Sí, hermanos, debemos tener disciplina espiritual. No basta con ser valiente. Hay que tener un norte, hay que tener un guía, hay que tener un sendero que seguir. Porque el texto mismo nos dice desde el 7, vea lo que él dice, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley, la escritura, es decir, esfuércese y sea valiente. ¿Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Ven? Todo depende de la escritura. ¿Para qué? Para que no sea parte de ella, ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, para que su camino sea recto. Esfuércese y sea valiente, pero en guardar la escritura, en guardar la escritura. Y dice que nunca se aparta, es muy reiterativo en lo de la valentía y el esfuerzo, pero es más reiterativo en la escritura. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y muchos hombres y muchos líderes se apartaron de la escritura porque no meditaban en ella. Se apartó de sus labios. Muchos reyes, cuando el reino se dividió, se apartaron de los mandamientos de Moisés, obviamente de la escritura que Dios había enviado. Y por eso esos pueblos se volvían idólatras. Y por eso cuando nosotros nos apartamos de la escritura, cuando nuestra flor de piel, por eso caemos en tentación. Por eso caemos en la práctica de pecado. Porque no sabemos lo que dice la escritura, porque nunca está en nuestra boca, ni la meditamos. Dice, meditarás. ¿Para qué? Otra vez, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella escrita está. ¿Cómo queremos hacer lo que dice la escritura si no meditamos en la escritura? Y si no meditamos en la escritura, mucho menos la vamos a guardar. Y a veces decimos, ¿por qué nos va como nos va? Mis hermanos, porque no meditamos en la escritura, porque no guardamos su palabra. ¿Y por qué todas estas cosas, o podemos hacer estas cosas? Porque Dios está con nosotros. Aquí se nos está diciendo que la meditación constante en la ley
Y para nosotros la ley es la escritura, es decir, los principios, la Biblia. Esto es lo que mantiene o nos mantiene en la tierra, nos mantiene con los pies en la tierra, no por allá en las nubes. Es lo que nos mantiene enraizados a Dios, en comunión con Dios. Y no se trata solo de leer, repito, recuerden los primeros ejemplos, no se trata solo de leer, se trata de que esa información que nosotros leamos sea parte de nuestro ADN, lo que nos distingue, que corra por nuestras venas, que transpiremos palabra, que vivamos palabra, que la palabra esté en lo que pensemos recurrentemente. Leer pensando la escritura es reflexionar en la palabra de Dios, es decir, volver otra vez a los textos y pensar en los textos. Las partes de las escrituras que poseían siempre han sido el alimento espiritual de aquellos que los servían. Miremos el ejemplo de Job. Vamos a Job 23:12. Ya vamos a terminar. Job 23:12. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto decía Job, hablando de la escritura, del mandamiento de sus labios, es decir, del mandamiento de los labios de Dios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué bueno que nosotros llegáramos a esa convicción. Y miren lo que dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermoso, hermoso pasaje. Porque habla de la comida como un alimento espiritual, un alimento que debe llenarnos de gozo, de alegría en nuestro corazón. Y claro, el Salmo 1 que tanto lo conocemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Meditación, reflexión en su palabra, confiados en la promesa de que Él estará con nosotros, confiados en que nuestro esfuerzo y nuestra valentía viene de la meditación de la palabra. No se trata de que seamos cobardes, se trata de que no leemos la escritura. No se trata de que no seamos valientes, se trata de que no le creemos a Dios que está con nosotros. Y por eso muchas veces actuamos como actuamos. Pero esto no es motivo para desalentarnos, esto es un motivo de alentarnos, porque sabemos lo que hay que hacer, tenemos las herramientas. Y como dice la escritura, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mejor es un perro vivo que un león muerto. San Juan 4:34 en el Nuevo Testamento. El mismo Señor lo dijo. Entonces, ya no lo dijo Job, no lo dijo Jeremías, y ahora el mismo Señor Jesucristo en San Juan 4:34 nos dice. Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese debería ser nuestro alimento, hacer la obra de Dios, basado en la palabra. Esa era la comida del Señor. Hacer la voluntad de Dios, la voluntad del que lo había enviado y acabar su obra. Es decir, nuestro alimento espiritual está en la palabra. Así como a veces tenemos ansias de comer y a veces nos da hambre, así debería ser para nosotros la palabra. Deberíamos tener ansias de leerla. Y a veces no las tenemos, ¿verdad? Pero tenemos, a través de la disciplina y a través de lo que Dios nos ha dado, hacerlo, esforzarnos. Esto me hace preguntar o preguntarme: ¿cuál es mi alimento? ¿Qué es lo que como? ¿Cuál es mi dieta espiritual? ¿Es realmente una necesidad de leer la palabra como lo es comer? Porque solo así prosperaremos y nos irá bien. La promesa de la bendición de Dios sobre la gran responsabilidad que Dios le ha dado a Josué. ¿Sí? Es decir, todo te saldrá bien, todo te prosperará. Esa es la promesa que Dios le está diciendo, esa es la bendición. El principio es central.
para todo esfuerzo que nosotros hagamos, espiritualmente hablando, para cualquier misión espiritual, es específicamente que tengamos profundo entendimiento y aplicación de las Escrituras en nuestra vida, en nuestras decisiones, en las decisiones que tomemos. Porque cuando las tomamos sin la guía de Dios, pueden perjudicar toda una vida. Nosotros tenemos la presencia de Dios como garantía, el Espíritu Santo en nosotros. El verso 9 al final dice, cierra con la promesa más fuerte: Jehová tu Dios estará contigo. Dios está con nosotros. Ese es el antídoto contra el desmayo, contra el desaliento, contra el cansancio emocional, contra el cansancio espiritual. Tenemos una garantía: Dios está con nosotros. Pase lo que pase, Dios está ahí para nosotros. Pero si no nos esforzamos en la meditación de la palabra, no podremos derrotar ningún enemigo. Claro, porque Dios es el que derrota a los enemigos. Porque desconfiamos de su